atrás las hiperplasias del endometrio y ahora vamos a ver los tumores. Como siempre, los clasificamos en tumores benignos, donde tenemos el pólipo endometrial y los leiomiomas en distintas localizaciones del endometrio. En el miometrio nacen los leiomiomas. Y los malignos, el más común es el adenocarcinoma endometrial y menos frecuentes los leiomiosarcomas, que serían la contraparte maligna de los leiomiosarcomas. Desde el punto de vista macroscópico, el carcinoma de endometrio se caracteriza por una masa irregular que ocupa la cavidad endometrial, es de tipo generalmente vegetante, suele dar como síntoma una metrorragia, un sangrado fuera del ciclo menstrual. Se da en mujeres posmenopáusicas, 60 años aproximadamente, que a veces son o tienen el antecedente de diabetes, hipertensión arterial, obesidad en algunos casos. Dijimos que desde el punto de vista histopatológico son adenocarcinomas la gran mayoría, y esos adenocarcinomas, como el que estamos viendo aquí, están constituidos por una proliferación neoplásica de glándulas revestidas por células anaplásicas. Las glándulas son irregulares también, y hay una característica que es relevante y es el escaso o nada estroma interpuesto entre estas glándulas neoplásicas, o sea, malignas. Hay dos variantes que ustedes van a estudiar bien, que son el tipo 1, que es el que les acabo de mencionar, y el tipo 2, que digamos se da en mujeres mayores, tiene relativamente peor pronóstico que el tipo 1 y puede tener una configuración microscópica papilar. La pieza quirúrgica de histerectomía de la izquierda muestra un pólipo endometrial, o sea, una lesión que se proyecta hacia la cavidad. En este caso, la ha cubierto casi por completo, ¿no es cierto? Entonces se ha hecho la histerectomía. Los leiomiomas o miomatosis uterina son lesiones muy comunes en la pieza quirúrgica de histerectomía central. Se pueden ver múltiples leiomiomas ubicados en diferentes localizaciones. Son lesiones benignas que cuando se dan así como numerosas se les llama leiomiomatosis. Acá vemos las distintas localizaciones que pueden tener los leiomiomas. Pueden ser submucosos, intramurales y hasta subserosos. En este caso del dibujo o del esquema hay uno subseroso pediculado. Esta foto de un preparado de histerectomía, se puede ver arriba una trompa de falopio, está en fresco, no está fijada aún y exhibe una masa tumoral, si se quiere, de características heterogéneas, irregulares, porque tiene áreas blanquecinas que alternan con áreas hemorrágicas. Esto correspondió, por supuesto, la confirmación es histopatológica a un leiomiosarcoma. Los leiomiosarcomas no se diferencian como ningún otro tumor, ¿no es cierto?, desde el punto de vista macroscópico, sino desde la microscopia. Este es otro leiomiosarcoma en una pieza de histerectomía. Se puede ver en la porción inferior el cuello uterino, por encima, por supuesto, el cuerpo uterino y en el espesor del miometrio una masa tumoral bastante bien delimitada. Se podría decir que
Al corte exhibe diferentes coloraciones, un colorido amarillento que alterna con color blanquecino en áreas y otros de color parduzco. Esto se comprobó luego que correspondió a un leiomiosarcoma. Histológicamente o histopatológicamente, los leiomiosarcomas están constituidos por células, por supuesto, anaplásicas, algunas con núcleos prominentes, otras tienen una configuración elongada, como abusadas. Hay pleomorfismo y están inmersas, en este caso, en un estroma de tejido conectivo, si se quiere, mixoide o conectivo laxo. Suelen tener, y eso hace al diagnóstico diferencial con una lesión benigna, figuras de mitosis atípicas que deben contarse por campos de gran aumento. El diagnóstico definitivo, por supuesto, se establece con la histopatología con HE y el conteo de figuras de mitosis atípicas, y luego sí o sí tenemos que solicitar inmunohistoquímica. En este caso, la desmina, que resultó francamente positiva en el citoplasma de las células tumorales en un leiomiosarcoma. Otra patología, otra entidad que se puede presentar en el contexto de las trompas, por ejemplo, más frecuentemente, es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico tiene otros sitios de localización, pero es común que suceda en la trompa, entonces se llama embarazo tubario. Se puede ver al corte, ¿no es cierto?, de la trompa, el feto, el amnios y el corión, donde están las vellosidades coriónicas. Esto hace que, bueno, estas vellosidades invadan y comprometan el espesor de la pared de la trompa. Hay hemorragia, porque no se olviden de que esto es un tejido muy, muy vascularizado, y puede incluso romper la pared de la trompa y ese contenido ser, excretado hacia la cavidad peritoneal, lo cual causa un abdomen agudo hemorrágico. De todos modos, esto puede ser diagnosticado en las primeras etapas de la gestación y se puede prevenir esta situación que les comenté recién. En los ovarios pueden existir, por ejemplo, quistes no neoplásicos, como pueden ser los quistes foliculares del ovario. En esta pieza ubicada a la izquierda de la diapositiva es una pieza de histerectomía con anexos, las dos trompas y los dos ovarios. En los ovarios se pueden ver, a simple vista, no al corte, en la superficie, quistes foliculares, que son esas imágenes de colorido negruzco, ligeramente sobrelevadas y redondeadas. Son quistes foliculares y no revisten mayor, significancia, salvo que se controlan y salvo que vayan aumentando de tamaño. En la fotografía de ovarios cortados de manera transversal, la fotografía de la derecha, se puede ver la estructura del ovario al corte, la superficie de corte, con múltiples cavidades quísticas. Este es el ovario poliquístico en el síndrome de Stein-Leventhal, que ahora, actualmente se ha conocido mucho más acerca de la patogenia, y en realidad, al parecer, es un síndrome metabólico que, además de la poliquistosis, se manifiesta por otras alteraciones endocrinas en la mujer, alteraciones metabólicas y también de índole o que tienen que ver con la fertilidad.
Les quiero comentar antes de empezar la clasificación histogenética de las neoplasias de ovario que van a encontrar muchas clasificaciones. Esta es una de las que yo elegí porque es actualizada. A mí me gustan mucho las clasificaciones que establece la OMS de los diferentes tumores. Entonces, como les dije, no se asusten, pueden ver diferentes clasificaciones. A mí particularmente me gustó esta, no es difícil como van a ver. En realidad, los grandes ítems que son estos, neoplasias derivadas del epitelio celómico o de las células germinales o el resto, eso coincide en la gran mayoría de los autores. Entonces, en primer lugar, vamos a ver las neoplasias que se originan en el epitelio celómico. Y allí tenemos los tumores serosos, mucinosos, endometrioides, el mesonefroide o de células claras, como se llama, y el tumor de Brenner. Luego, en segundo lugar, continúan neoplasias muy importantes que son las derivadas de las células germinales. Y en ese contexto tenemos a los teratomas, que pueden ser maduros o inmaduros, al disgerminoma, al carcinoma embrionario, al tumor del seno endodérmico, que recibe varios sinónimos como tumor del saco vitelino, tumor o adenocarcinoma infantil, tumor de Talum, etc., el coriocarcinoma y el gonadoblastoma. Luego, en el tercer grupo, tenemos las neoplasias derivadas del estroma gonadal especializado. Dentro de este tenemos a los tumores de células de la granulosa teca, tumores de Sertoli-Leydig, ginandroblastoma y el tumor de células lipídicas. Esta es una entidad nueva. En el cuarto grupo, las neoplasias derivadas del mesénquima inespecífico, por ejemplo, fibromas, hemangiomas, leiomiomas o lipomas, los linfomas y los sarcomas, que serían la contraparte maligna de los que están en el grupo A, digamos, de fibromas, hemangiomas, etc. Y para finalizar, en el quinto grupo están las neoplasias que dan metástasis en el ovario. Si la metástasis proviene del tubo gastrointestinal, se llama tumor de Krukenberg y la condición es que la metástasis sea en ambos ovarios, o sea, bilateral. También pueden darlo a este tipo de tumor o pueden metastatizar en el ovario, el carcinoma de la mama, del endometrio y también los linfomas. ¿Cuál es la incidencia de los tumores estos derivados del epitelio celómico o epiteliales? Los serosos son los primeros, o sea, son los más frecuentes y representan el 75%. En realidad son cistoadenocarcinomas serosos. Cisto es quiste, significa quiste, y pueden ser de alto grado o de bajo grado de malignidad. Luego, los cistoadenocarcinomas mucinosos, los serosos y mucinosos que se combinan, los endometrioides, los de células claras y por último el tumor de Brenner. En ese orden, digamos, decreciente de frecuencia. Los subtipos más frecuentes, que representan el 98% de los carcinomas, son el cistoadenocarcinoma de alto grado, con un porcentaje del 70%, el cistoadenocarcinoma seroso de bajo grado, que representa el 5%, los endometrioides el 10%, los de células claras el 10% y otros
en donde están también los inclasificables con un solo 2%. Estas fotos representan exactamente la macroscopía de estos tumores de ovario. El cistoadenoma seroso, fíjense que yo digo cistoadenoma, entonces es benigno, seroso, es un tumor, digamos, que forma cavidades quísticas de una superficie interna y externa lisa que tiene un contenido seroso de líquido claro, transparente, que por supuesto se evacúa, ¿no?, cuando se abre la cavidad quística. El cistoadenoma o cistoadenocarcinoma seroso tiene una variante que es el borderline, y el término borderline, como lo van a ver escrito en los textos y en el manual de la cátedra, significa un tumor de bajo grado de malignidad. No es borderline que está entre benigno y maligno. Lo que yo he querido señalar con esta estrella gris es que en la superficie de corte, o sea, en la cara interna del quiste, se comienzan a ver estas estructuras tipo papilares. Entonces esto ya no es como un cistoadenoma seroso tranquilo. Y por último, el cistoadenocarcinoma seroso, que fíjense, al corte de este gran tumor presenta, como está señalando la estrella, un área sólida, vegetante, que corresponde sin ninguna duda a un carcinoma. Continuando con los tumores serosos, y en realidad esto es un ejemplo que pueden tomar para los mucinosos también, pueden ser, como dijimos ahí en la figura anterior, cistoadenomas, cistoadenoma seroso con proliferación epitelial focal, que representan menos del 10%, y fíjense cómo va, digamos, van apareciendo las otras variantes. El borderline, que yo les dije que es un tumor de bajo grado de malignidad, que representa un porcentaje del 10% o mayor, del cual el 5% puede progresar a un carcinoma seroso de bajo grado, de malignidad de bajo grado. En este borderline existe una clasificación que puede ser el micropapilar, que es el que tiene más riesgo de progresión hacia la cavidad peritoneal y hacer una siembra en cavidad peritoneal, que va a dar, por ejemplo, en la paciente síntomas como la ascitis o signos, o sea, la colección de líquido en la cavidad peritoneal. Significa que hay células neoplásicas implantadas en el peritoneo. Y el tipo convencional. Después podemos tener un cistoadenocarcinoma de alto grado y un cistoadenocarcinoma de bajo grado. Esto como ejemplo, digamos, que ustedes pueden traspolar a otros tumores del epitelio celómico. Este estudio histopatológico corresponde a un carcinoma seroso o cistoadenocarcinoma seroso de alto grado, por supuesto del ovario, donde se pueden ver una proliferación de glándulas irregulares, por supuesto revestidas por células muy anaplásicas con gran pleomorfismo e hipercromatismo nuclear, anisocariosis y anisocitosis. También se evidencia secreciones en algunas de estas luces glandulares y la presencia de estos focos que corresponden a microcalcificaciones. Se pueden ver de colorido azulado, violeta, oscuro, con la hematoxilina. Y también les he traído un ejemplo de un cistoadenoma mucinoso.
este ovario aumentado de tamaño, se ve por la superficie externa, y si le hiciéramos un corte, se podría observar el contenido mucinoso dentro de este tumor. El borderline mucinoso se puede ver con múltiples cavidades quísticas, que es multiloculado, suele ser multitabicado. El mucinoso, a diferencia del seroso, y borderline, repito, es un tumor de bajo grado de malignidad. Por último, la variante maligna, que corresponde al cisto adenocarcinoma mucinoso. Fíjense las áreas que tiene este tumor al corte. La presencia de áreas sólidas debe hacer sospechar al patólogo, y desde allí es donde se deben tomar la mayor cantidad de muestras para el estudio histopatológico y el diagnóstico de certeza de este tumor.